Bueno, buenas noches a todos. Ya son ustedes cuatro. Solo que no recuerdo bien en cuál me he quedado. No sé si alguien anotó en cuál filmina me había quedado. Eso es como tengo el otro grupo, el presencial, entonces me chipo con las cosas. No sé si alguien ha anotado, o por lo menos el último tema que hemos visto, entonces con eso yo me ubico. Por favor, si me recuerdan en el chat, porque estoy buscando y no me acuerdo cuál les he dado a ustedes. Por ejemplo, Telma Arevalo ha estado en las tres, no recuerda cuál era o cuál era el último tema que hemos visto. Por favor. Hola, hola. Hola, Telma, ¿sí? ¿En cuál nos hemos quedado? ¿Qué tema, por favor? No recuerdo, licenciada. Esta vio, pero recuerdo, no, es que como yo les doy lo mismo a los dos grupos, por eso me chipo. Hemos visto trastornos disociativos. No, creo que no. Ya, estas, entonces creo que yo sí me acuerdo haber hablado de las parafilias, hasta ahí me acuerdo, que era esta, pero creo que aquí nos hemos quedado, puede ser, o hubo otra persona que también ha estado presente en los dos, Angulo no, por lo menos Aguilar ha estado, José Aguilar ha estado en la última, no en la primera, pero sí en la anterior. ¿No se acuerda, Josué, por favor? Ups, ya, está ahí, pero bueno. Hasta ahí yo me acuerdo, bueno, por último, si estoy repitiendo, pues pena, ¿no? Porque no puede ser que ustedes están ahí, yo les he dado dos grupos y siempre me anotó, pero el otro día me he olvidado de anotar. Por eso es que no, me hacen recuerdo, porque sí me acuerdo de las parafilias, pero no me acuerdo. Si es que alguien, por favor, voy a poner un chat para todos, por ahí a los que lleguen tarde, por ahí llegan. Por si acaso, ¿ya? Listo. Ok, entonces habíamos visto, según yo, porque que me acuerdo que habíamos hecho parafilias, hasta ahí sí me acuerdo, que habíamos nombrado inclusive froterismo y ese tipo de cuestiones, por eso me acuerdo. En esto em, digamos, creo que nos hemos quedado acá. Ok, en esto ya son trastornos del estado de ánimo que normalmente vemos que son de personas que han cometido, digamos, o sea, más en víctimas, digamos, que en agresores, salvo, digamos, los maníaco-depresivos. Y en el caso de la depresión son personas especiales, en el sentido en que tienen varios síntomas, y lo voy a hacer crecer esto para que se lo vea mejor. Tienen varios síntomas, qué sé yo, síntomas, pero así clínicos, ¿no? De un ánimo deprimido, de que no tienen interés para nada, un displacer, no tienen energía, se sienten culposos, pensamientos suicidas, enlentecidos, etcétera, etcétera, lo que les afecta así en todas las esferas de su vida. El tipo de delitos que pueden llegar a cometer este tipo de personas. Buenas noches, Ronald, bienvenido. ¿No se acuerda cuál es lo último que hemos visto, Ronald? Usted que estaba en las tres, por si acaso, si estoy bien en esta no la hemos visto, ¿no es verdad? Lo que cometen estas personas que tienen depresión a veces son suicidios continuados, son personas que, digamos, agreden a alguien porque ellos sienten una depresión tremenda. Por ejemplo, son mamás que matan a sus hijos, ese tipo de situaciones cometen cuando está en una situación así tremendamente mala, depresiva. Entonces, como no quieren suicidarse y dejar a sus hijos solos, entonces cometen lo que se llama suicidios continuados, que matan a las personas, a sus hijos en este caso, y luego se matan a ellas. Pero a veces, lamentablemente, no alcanza el tiempo
la fuerza no alcanza para los dos, ¿no? Entonces sí, puede ser una atenuación muy fuerte para el delito porque es una enfermedad orgánica donde la persona evidentemente tiene una limitación tremendamente fuerte en el campo especialmente volitivo y también en el campo cognitivo. En el caso, digamos, del otro polo de la depresión tenemos a la manía, que es un estado de ánimo muy elevado, ya también que tiene buenas noches, Luz, bienvenida. No se acuerda cuál era la última filmina que hemos visto. ¿Esto es nuevo o ya lo habíamos visto? Sí, por favor, me asevera la situación. Bueno, la manía es una cuestión polar, o sea, del otro extremo de la depresión. Son personas que son ya también muy elevados en su estado de ánimo. Son personas, digamos, demasiado extrovertidas en esa situación, eufóricas, ese es el término mejor. Tienen una autoestima muy exagerada, son personas que tienden a dormir poco, hablan mucho, cambian de un tema al otro cuando hablan con las personas, son muy distraídas, andan en permanente movimiento, eh, cometen, digamos, muchas acciones que son inclusive hasta de riesgo, y bueno, se llegan a deteriorar muchas actividades en estas personas. La gravedad, el tipo de delitos que cometen estas personas, precisamente porque a veces creen que pueden salir de un atolladero, si tienen plata, entonces piden plata, buscan plata, entonces por eso es que cometen delitos de falsificación de cheques, o sea, giro de cheque al descubierto, estafas, etcétera, provocan peleas, alteran, inclusive también desórdenes o delitos sexuales, porque como son impetuosos, qué sé yo, no van a pasos y quieren adelantar muy rápido una relación sexual, entonces se tornan torpes y abusivos, ¿no? Puede servir también como atenuante, siempre y cuando se demuestre, digamos, que hubo una incapacidad tremenda de controlar una conducta por la cuestión de la afectación a lo que es el elemento, en este caso, volitivo, ¿no? Por otro lado, tenemos nosotros, bueno, está, antes de esto, hay personas que tienen ambos al mismo tiempo, bueno, de forma alternativa. La depresión y la manía, que son el trastorno maníaco depresivo, que por fases están depresivos y por fases son maníacos, según momentos, es una cuestión cíclica. Y bueno, según el momento del ciclo que estén, van a cometer los delitos que ya hemos mencionado. Y claro, es más complicada la depresión maníaco-depresiva porque están oscilando en esos dos extremos, en esos polos y son complejos, ¿no? Esos temas a veces no son solamente un tema penal, sino también pueden llegar a ser un tema familiar o civil porque les afecta inclusive a sus decisiones. Por otro lado, tenemos los trastornos neuróticos que está involucrada en esta la ansiedad, con las distintas formas que puede darse de ansiedad, ya sea, o sea, como angustia, como un trastorno fóbico o como un especial trastorno obsesivo compulsivo. Esto lo vemos más que todo en víctimas, pero cuando lo vemos en agresores es la frecuencia, digamos, de las reacciones impulsivas, porque precisamente la angustia es tan grande que está como que al rojo vivo y eso hace que se disminuyan sus capacidades volitivas y cognitivas y sus reacciones por eso tienden a ser bastante impulsivas. En los fóbicos, en algunas cosas que hacen para evitar los miedos específicos que tienen y a veces, bueno, por evitar esos miedos pueden volverse torpes. Y en los obsesivos compulsivos eso normalmente tienen unas ideas específicas que tienen que realizar, ¿no? Con conductas impulsivas repetitivas, pero que no controlan sus pensamientos, pero normalmente no son conductas negativas o delincuenciales las que cometen los obsesivos compulsivos, es decir, los más complicados en esto serían los del trastorno de angustia. Y evidentemente ellos, la implicación jurídica es que podría reducírseles la pena precisamente por la capacidad, la disminución de la capacidad volitiva, ¿no? Y podría ser un atenuante. En los disociativos, esos tipos de trastornos sí están bastante relacionados con el derecho, es interesante verlos, por ejemplo, que son las amnesias, las tenemos que analizar porque hay muchas personas que abusen una amnesia, pero no es, dicen no me acuerdo, no recuerdo, todo para no involucrarse o decir que han actuado, digamos, de forma automática,
inclusive lo vemos en presuntas víctimas de violación que han consentido la violación, pero después dicen que no se acuerdan porque estaban en estado de inconsciencia. Lo que sí es que se le llega a creer a la víctima resulta ser inclusive un terrible para el autor, porque el autor termina siendo, digamos, un agravante porque habría atacado a la víctima en estado de inconsciencia. Entonces es muy complejo cuando una víctima de violación aduce haber estado en estado de inconsciencia por el trauma que no se acuerda de la situación. Entonces podríamos estar detrás de un caso de una amnesia disociativa, que puede ser real, que evidentemente un elemento, una amnesia psicógena, que o sea, en algunos casos se llama disociativa, no se llama psicógena, pero ¿por qué psicógena? Porque tiene una fuerte carga afectiva y estas personas tienden a negar, olvidar realmente una experiencia traumática que hayan vivido, por eso digo, una fuerte carga afectiva. Entonces tiene una amnesia, pero el curso de esta amnesia disociativa es eterno, ¿no? Las personas ya cuando se sienten más seguras en su entorno, etcétera, poco a poco pueden ir recuperando, y no tan poco a poco, se recupera entre 1 o 2 meses por lo menos las cosas más importantes de lo sucedido. Si no apareciera en estos primer mes, poco, digamos en el segundo, se puede pensar que la persona estaría simulando una amnesia disociativa, ¿no? Porque además viene con otro tipo de síntomas como es una desorganización temporoespacial, inclusive un desorden de identidad, que dura por lo menos el tiempo en que la persona tarda en recuperar la memoria. Entonces ahí hay que ver que sí es posible en víctimas, pero también hay que tener mucho cuidado en que si es una simulación o es realmente un trastorno disociativo. En la fuga disociativa es simplemente una amnesia disociativa y de ahí la persona como que es lo que antes se llamaba amnesia retrógrada, que uno perdía el recuerdo de toda la vida anterior hasta, o sea, a partir del hecho se acuerda, pero antes del hecho no tiene ningún recuerdo, ¿no? El trauma de despersonalización normalmente no, o sea, es una cuestión de conciencia de irrealidad, no tiene mucho que ver con el delito. Lo que sí puede tener elementos así asociados con delito son el trastorno de identidad disociativo, que es lo que antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, o sea, personas que tienen, en realidad, tiene una identidad adicional a la básica, una o más identidades adicionales a la básica, diferentes, que controlan, digamos, a la persona. Normalmente son personas que la personalidad básica es muy tranquila, inclusive con muy poca asertividad y baja autoestima, y por eso es que surge una personalidad opuesta, polar, muy atrevida, muy enérgica, muy todo, para contraponer a esta otra persona que muchas veces ha sido víctima de algo y por eso surge esta otra personalidad. La una no tiene absoluto recuerdo de la otra, entonces evidentemente puede darse que en la personalidad violenta que ha surgido, esta personalidad sí pueda cometer un delito, eh, pero no tenga recuerdo la personalidad básica que es tranquila. Este es un tema que muchos imputados quieren acudir a ser pasibles de este trastorno, pero es un trastorno muy extremadamente raro, o sea, no llega ni al 1% de la población, ¿no? Entonces, y que cometen delitos menos todavía, ¿no? Entonces es bastante difícil que se dé y encima que cometan delitos, por lo tanto, si es que hay alguien que aduce esta situación, pues hay que analizarla con mucho cuidado, ¿no? ¿Qué tipos de delitos se dan con estos? Evidentemente son agresiones a terceros, comisiones de graves delitos, especialmente con los de identidad disociativa, porque actúan bajo la influencia de la personalidad violenta. Y sí, desde luego, como es un elemento que implica un borramiento en realidad de la identidad de la persona, entonces puede ser una alteración cognitiva muy fuerte, entonces obviamente la persona queda a expensas de la alteración que tiene y puede cometer cualquier cosa, por lo tanto podría ser una persona considerada como totalmente inimputable, ¿no? En el caso, digamos, de los otros trastornos mentales orgánicos, tenemos el delirio, demencias, ¿no? En el delirio, muchos imputados también quieren acogerse a esta situación de decir, no, estaba borracho, no me acuerdo, estaba intoxicado por la droga, por el alcohol, por lo que sea, y hay que verificar si es real. Lamentablemente, a veces se detienen a las personas y pudiéndoles hacerles
examen toxicológico no se realiza, entonces lo que dice del consumo que habría tenido queda, digamos, en una posible reconstrucción, ¿no? Que siempre es de dudoso resultado, digamos, o credibilidad. Pero a veces las personas cuentan, no, estaba borracho y por eso no me acuerdo y qué sé yo, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar ese tipo de situaciones. Afecta desde luego si es un delirio real, donde la persona evidentemente ha tenido una fase en delirio, es que la conciencia está totalmente afectada, no hay atención, hay cambios en todas las funciones cognitivas, como puede ser memoria, lenguaje y obviamente en la percepción. Entonces, al haber tal alteración de la conciencia y de la atención, es que se asume que se han alterado muchas funciones psíquicas y por lo tanto no hay conciencia de los actos, ¿no? Entonces, y lamentablemente las personas en esa situación se vuelven medias violentas y impulsivas, sienten miedo, medias paranoicas, entonces suelen cometer bastantes delitos contra las personas. Hay que analizar entonces el grado de afectación que puede tener una persona dentro de este delirio, hay que ver la causa que haya causa del delirio y ver de qué manera podría afectar a las funciones volitivas y cognitivas para analizar el grado de imputabilidad, o semi-imputabilidad o total inimputabilidad. En el caso de las demencias, que la más típica que se cruza con el derecho es Alzheimer, que aunque es un deterioro paulatino de la memoria que tienen estas personas de la tercera edad, no es lo mismo que demencia senil, pero sí en Alzheimer tenemos personas que, bueno, se les va deteriorando poco a poco la capacidad mental, afecta al juicio crítico, los valores y lamentablemente son personas que se vuelven violentas, muchas de estas, no todas, pero muchas se vuelven violentas, que tal vez cometen delitos de forma involuntaria al olvidarse, digamos, de apagar una cuestión relacionada con fuego y se incendia, entonces muere gente, etcétera, ¿no? Por eso se dice que cometen delitos contra la propiedad y agresiones familiares. En ese sentido podría ser un eximiente analizando el grado de avance que tiene esta enfermedad en la persona. Por otro lado, bueno, la Licenciada, esquizofrenia, perdón, sí, tengo una consulta, pero licenciada. claro, Em, resulta que he tenido la oportunidad de ver al muchacho que mató a su mamá en Santa Cruz hace un mes más ajá, o menos. Y él refiere de que escuchaba voces, ¿no? Que le decían que la mate y demás. Él estaba, él tiene alto consumo de drogas. Entonces, en este caso sería un delirio porque él ya no ha vuelto a ver más, o sea, escucha las voces de vez en cuando. ya. Justo es el tema al que estamos entrando, que es una psicosis o una esquizofrenia, pero hay que ver si no está simulando, ¿no? Porque muchas personas que cometen delitos dicen, he escuchado voces, porque saben que eso es esquizofrenia y saben que la esquizofrenia es en general bastante factible que se vuelva inimputable, ¿no? Desde luego que hay esquizofrenias que pueden haber tenido un brote psicótico específico, pero lo que hay que ver es el contexto donde ha podido darse este asesinato y no solamente el síntoma que él está refiriendo. Si nosotros vemos, o sea, no recuerdo o sea, con detalle el caso, pero por lo que tengo recuerdo es que él habría solicitado a su mamá no sé qué monto de dinero para no sé qué situación bastante importante y la madre se habría negado. Entonces puede ser que la motivación haya sido una bronca. Puede ser, ¿no? Hay que ver además si es que este muchacho, ¿qué edad tiene? 22 años creo, 22. Claro, está en una edad en que evidentemente la psicosis, la esquizofrenia puede haber estado en un momento de brote. Empieza la esquizofrenia más o menos alrededor de la adolescencia, terminando la adolescencia, y su punto máximo se lo tiene alrededor de los 25 años. Eso no quiere decir que más adelante o entre medio haya también esquizofrenia, pero en este caso está justo en el momento en que podría darse esta situación con mayor, digamos, facilidad o frecuencia estadística. Lo que sí hay que preguntar es que si alguna vez habría tenido este tipo de situaciones con anterioridad. Pero claro, la familia por ahí va a querer, hay que estar seguros de qué forma, o sea, ver si es que no está simulando una esquizofrenia. Hay que analizar eso, ¿no? Es muy, muy Eso es lo importante. que, eso es lo que hemos pensado que estaba simulando una esquizofrenia, porque son puntuales las veces que actúa así, que escucha voces supuestamente. Creo que 3 veces, ¿no?
pero por eso es que yo tengo la confusión en que si fue un delirio, porque esquizofrenia no creo que sea como tal, tiene un alto consumo de drogas, y como muchos otros casos que he visto en el penal de Palmasola, donde es que consumen altísima droga y fingen, no sé si fingen o es que en realidad escuchan voces. Claro, lo que sí es que hay bastante probabilidad que cuando hay consumo de drogas se les dé un delirio y en el delirio desde luego que hay alucinaciones y esas alucinaciones muchas veces están relacionadas con voces que escuchan, ¿no? Pero eso no es una esquizofrenia, sino es un delirio producido por el consumo de drogas. También son voces, pero por otro motivo. Entonces, por eso también habría que analizar si este muchacho habría actuado en un momento, digamos, de un consumo de droga elevado, qué clase de habituidad tenía en ese momento, porque ahora en la cárcel tiene otra seguramente. Parece, según recuerdo, que él le pedía precisamente para una nueva dosis de droga porque estaba en un síndrome de, posiblemente en un síndrome de abstinencia, y desde luego que con abstinencia las personas tienden a reducir su capacidad de control volitivo y cognitivo, ¿no? Entonces ahí pueden hacer cualquier barbaridad en el síndrome de abstinencia. Y si este muchacho ha estado actuando bajo este síndrome, es obviamente que ha cometido un delito tremendo. Luego también muchas pautas nos puede dar en ese caso el informe médico legal de la autopsia, es decir, de la actuación que él ha tenido antes, durante y después del hecho, de qué manera la ha matado, qué tipo de cuchilladas han sido, de dónde ha aparecido el cuchillo, porque según recuerdo la señora ha sido encontrada en su auto, ¿no? Y Sí, ahí sí, es sí. donde habría ocurrido el asunto. Entonces, en un auto normalmente no tiene un cuchillo, ¿qué clase de cuchillo es? O sea, el Claro, lo que pasa esquizofrénico, es el que él psicótico, dice, ¿sí? perdón, él dice que había escuchado las voces, pero yo sé que él estaba en un alto consumo de drogas desde días antes. Entonces, bueno, tal vez la mezcla, ¿no? Podría ser un trastorno por consumo de sustancias. Podría ser un análisis de intoxicación, pero por eso digo, muy importante es, si estaba intoxicado, su crimen ha sido absolutamente desorganizado. Es decir, no vamos a encontrar una secuencia, digamos, lógica, organizada, planificada. El hecho que haya sido en el auto es algo muy interesante, por decirlo así, ¿no? Es muy interesante que haya sido en el auto, pero hay que ver qué tipo de lesiones le ha dado a la mamá, si son, cuál ha sido la primera, si las lesiones que ha cometido han sido lesiones todas fatales o si él ha tenido lesiones de defensa inclusive. Eso nos va a dar mucho el informe médico legal, porque tenemos que ver que una persona que actúa bajo, ya sea por alucinaciones por drogas, ya sea por psicosis, ya sea por esquizofrenia, o ya sea por síndrome de abstinencia, entonces su delito tiene que haber sido absolutamente desorganizado. Si encontramos cierta planificación que el arma la ha traído con carácter previo y que se la ha llevado también, qué sé yo, cosas que yo desconozco de detalles del caso, entonces no podríamos hablar de ninguna de esas, ¿no? Porque el que actúa con esas premisas es desorganizado. No, pero tendríamos esas tres hipótesis para abordar. Lamentablemente, y eso es nuevamente un descuido de la policía, lo que sí debería haber hecho, digamos, al detenerlo, porque creo que lo han detenido relativamente, seguido al acto, a la situación, entonces era tomarle un examen toxicológico para ver qué nivel de toxicidad tenía en su sistema, ¿no? Y con eso se podría haber prorrateado con la data de la muerte de la señora en qué estado de intoxicación dentro de su habituidad podría haber tenido, ¿no? Entonces, eso también es un elemento importante, pero si no se ha hecho, pues no lo podemos. Con decir, ha consumido varios días anteriores, o sea, es demasiado, digamos, subjetivo, qué habrá consumido, con qué grado de habituidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero son esas tres hipótesis que se podrían manejar con él y ver de hacer cruzar esa información con otro tipo de información, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que ver ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso, digamos ya, de una esquizofrenia total, o sea, que no está ligada a consumo de drogas ni nada, eh, entonces sí podemos encontrar que son personas que, bueno, básicamente la esquizofrenia es una
dificultad o imposibilidad de diferenciar la realidad de la fantasía. Entonces hay diferentes formas de esquizofrenia, algunos más discapacitantes que otras, otros que los vuelve bastante, digamos, quietos, como la catatónica, y otros que los vuelve demasiado activos, ¿no? Y ahí tenemos que ver ese tipo de situaciones. La más peligrosa dentro de lo que es el derecho y común, porque peligrosa también es a veces la catatónica o la hebefrénica, es la esquizofrenia paranoide, ¿no? Porque son la mayoría de los que cometen delitos son los esquizofrénicos paranoides, porque más allá de ser esquizofrénicos, tienen esa paranoia, que piensan que alguien, ahí sí son los que escuchan voces, tal vez los hebefrénicos también pueden escuchar voces, pero dicen, no, tienes que matar a esta persona porque te está por matar, está por hacer estallar una bomba y destrozar, qué sé yo, no sé, el estadio, no sé, pues cualquier cosa es así, ¿no? Entonces ellos actúan en una especie de defensa, ¿no? Dentro de lo que están escuchando, dentro de su fantasía y su imposibilidad de distinguir entre la realidad y la fantasía. Son bastante, y ellos son inimputables, pero tienen que guardar encierro ¿cómo se llama esto? Psiquiátrico. En el caso de los hebefrénicos, son completamente desorganizados, son los que no podríamos decir qué loco porque realmente tiene un lenguaje absolutamente incongruente, son totalmente desorganizados, no sienten emociones ni nada, pero lo grave es que de repente reaccionan de forma muy violenta, ¿no? Así, con delitos que no tienen absolutamente ninguna lógica ni para ellos, por lo menos en los esquizofrénicos paranoides, ellos en su desestructuración sí nos pueden decir que han hecho por esto y por tal situación, en cambio el hebefrénico no, lo hizo y punto, no tiene ninguna explicación para qué. En el caso del catatónico es una persona que está como una estatua, pero a veces cuando sale de su estatua lo puede hacer de forma impulsiva y su impulsividad puede relacionarse con ataques sexuales a la primera mujer que se le cruce. En este caso, bueno, normalmente los catatónicos están encerrados y sus víctimas son las enfermeras. Bueno, la indiferenciada es que, bueno, es un poco de todo, es bastante mezclada la esquizofrenia que tiene, y bueno, por lo tanto también el tipo de delitos que se pueden dar puede ser cualquiera de los que he mencionado. En el residual es lo mismo, pero está todo atenuado, entonces el residual podría llegar a ser una persona con semi-imputabilidad porque no está en un estado esquizofrénico de brote severo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay que analizar además si la persona, si es esquizofrénica porque está clasificado o diagnosticado como tal, habría que ver si ha actuado bajo los efectos de la esquizofrenia, o sea, en una situación de brote, o si está controlado a través de medicamentos y bueno, actuó porque lo planificó, ¿no? Entonces ahí pueden haber, no es automáticamente inimputable al esquizofrénico. En el caso de la paranoia, no estamos hablando del trastorno paranoide, sino de la paranoia. Son personas que tienen ideas delirantes, no extrañas, pero son delirantes para él, o sea, para nosotros pueden ser extrañas, pero para él no, que tienen que tener una duración mínima de un mes, ¿no? En ausencia de delirios y alucinaciones, pero de todos modos él sí está convencido que hay alguien que lo quiere matar y entonces la conducta que él puede cometer es lamentablemente amenazas, falsas acusaciones o se defiende entre comillas, ¿no? Porque piensa que lo están atacando. Lo que hay que verificar en este tipo de casos es que el delito que haya cometido tenga absoluta relación con el delirio que tenga él, ¿no? No puede ser que su delirio sea, qué sé yo, el ministro tal va a poner una bomba a Bolivia y la mate a la suegra, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Si su delirio fuera que el suegro tal va a poner, o sea, que el ministro tal va a poner una bomba, entonces tendría que irlo a matar al ministro, ¿no? Ahí sí es una paranoia. Entonces hay que ver, ¿no? Y según ese tipo de situaciones, cuánto le haya afectado su nivel cognitivo-volitivo puede servir como atenuante. Ok, en el caso de violencia intrafamiliar tenemos varios tipos de violencia, tanto el maltrato infantil, pero como estamos hablando, este módulo es de psicología criminal y además, digamos, penitenciaria. El maltrato infantil, desde luego, que es un delito, pero, eh, digamos, de otra índole, ¿no? Tenemos maltrato que puede ser físico, sexual, psicológico, por omisión, emocional, etcétera. Muchos maltratos y de estos en muchas formas.
Podríamos hablar del maltrato prenatal, ¿no? Infantil, es cuando la mamá, estando embarazada, no cuida a su bebé en gestación, no asiste a los controles, sigue tomando drogas, alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es un maltrato prenatal. Y hay que, bueno, ver de qué manera se aborda a esta persona. Nosotros no tenemos tipificado como delito, pero sí, dentro de lo que es Código Niño, Niña, Adolescente, sí podemos agarrar a la mamá porque es una forma de maltrato. Entonces hay que, según eso, bueno, hay que tomar medidas. Si es que también es una señora que se da tumbos en su barriga para hacerle daño al bebé y matarlo antes de tiempo, bueno, evidentemente hay que encerrarla y guardarla para que no se dé sus tumbos, ¿no? Puede haber también el síndrome de Pitts, que es el del niño sacudido. En otros países, por ejemplo, Colombia lo tiene tipificado como zarandeo, que es cuando los papás a los bebés hasta el año y medio, un poquito más, lloran y los sacuden. Y como el cerebro es más chiquito que la caja craneana, les generan unos derrames oculares tremendos, sus ojos están inyectados y los llevan a la clínica porque obviamente se asustan porque es muy fuerte, muy feo, digamos, esa forma que los ojos se inyectan, pero cuando les dicen al médico de cómo se hizo, no, se ha caído de la cama y no sé, y el médico sabe que no es eso, entonces debería hacer una denuncia porque eso no es que se ha caído, no es un golpe en la cabeza, sino que es un sacudón de la cabeza que se ha hecho, pues se han roto una serie de venas y vasos capilares. También hay el síndrome de Münchhausen, que es cuando la madre, normalmente es la madre la que hace esto, que es normalmente sola o tiene un marido bastante poco activo, enferma a su hijo a propósito, poniéndolo en situaciones así extremas de necesidad de atención médica, hospitalaria inclusive, con el único objetivo de satisfacer sus propias necesidades psicológicas de atención, de admiración de la gente, porque ella los atiende a sus hijos con mucha abnegación y con mucho esmero y con mucha entrega y todo el mundo se admira y la admira a ella, etcétera, etcétera, y es lo que ella necesita. No es una forma de maltrato, pero es una enfermedad psiquiátrica de la madre y necesita internación psiquiátrica también, ¿no? Y obviamente los niños pueden terminar inclusive muertos en este tipo de situaciones. Después tenemos, bueno, lo vamos a ver más adelante con mucho detalle porque es un delito contra la vida, cuando tenemos neonaticidios, ese tipo de cuestiones. Dentro del maltrato infantil, bueno, hay algunos otros más, no sé, podríamos ver los delitos o sea, por omisión o emocionales, cuando se los insulta a los niños, en sentido de decirles para qué has venido al mundo, tú no deberías haber venido, eh, por tu culpa, y pues, ese tipo de cosas que son un maltrato psicológico espantoso, ¿no? En la violencia conyugal, bueno, la tenemos que puede llegar a estar ahora tipificada por la 348, por lo tanto es una violencia que se la clasifica, se la entiende como un delito, y bueno, con la 348, más que todo, aunque la ley plantea que más o menos es para todos, está más enfocada hacia la mujer, para favorecer a la mujer, el título mismo lo dice, garantizar la vida de la mujer libre de violencia, pero en realidad adentro dice que es para todos. Lo que hay que ver es que esta violencia conyugal, evidentemente, de qué forma se presenta, si es física, si es sexual, si es psicológica, si es económica, se tienen muchos tipos de violencia y hay que tener mucho cuidado. Para esto, por ejemplo, se tienen técnicas, se está generando, y ya se ha generado, se está en últimas fases de validación, pero ya se lo está usando, técnicas que porque hay muchas denuncias falsas, lamentablemente, en la institución, ¿no? Mujeres que, por un contexto de querer ganar más pensiones de los padres o querer sacarlos del mapa a los exmaridos de la vida de sus hijos, hacen denuncias falsas porque esta ley implica cárcel, ¿no? Entonces, con eso, evidentemente, los anulan de la vida de sus hijos y de todo, ¿no? Entonces, hay mucha tentación de muchas mujeres de hacer falsas denuncias y de simular todos estos violencias y estas situaciones. Entonces, en este delito o en estas situaciones hay que tener mucho cuidado y atender a la simulación de síntomas o sobre simulación, porque a veces hay, la mayoría de las veces, problemas conyugales donde ambos se destrozan
y que ambos se destrocen, bueno, ambos están afectados, pero esa afectación no es la misma si es que, digamos, es una sola la persona, entonces como que se reparte, y hay que ver si esa ligera o media afectación la estarían sobre simulando, es decir, que es sobre que la tienen, la están exagerando. Entonces son cosas que hay que cuidar en el momento de la valoración como tal, en realidad. Y bueno, ver el feminicidio, que es una violencia adicional que se genera, es cuando el hombre la mata a la mujer, en este caso su pareja, pues estamos entre familia, pero puede ser a su hija, por el hecho de ser mujer, ¿no? Algo que, bueno, es muy discutible por la cuestión de que podría ser un asesinato también, porque el artículo de asesinato ya incluye que estén en situación de pareja, conyugal o conviviente, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un tema más jurídico. Claro que psicológico también tiene sus factores, ¿no? Ok, entraríamos ahora a otro tema que es los delitos contra la vida desde una visión desde la psicología. Evidentemente un tema, bueno, muy interesante lo que es criminología y psicología criminal especialmente. ¿Qué opinamos nosotros sobre las tipificaciones, la conducta que ha podido tener la persona? Por lo que les decía hace un rato en el caso este que mencionaba nuestra colega Telma, la situación de este muchacho, qué lo ha llevado a aquello, si es bronca, si es una enfermedad mental, si es una digamos, necesidad de consumir, etcétera, ¿no? Ahí, y para el derecho tiene que analizar si hay premeditación, alevosía, ensañamiento, el vínculo que se unía con esa persona, en este caso es un parricidio, ¿no? Entonces es un asesinato, tiene la misma pena que el asesinato, el parricidio. Ahora hay que ver si es que se puede analizar otro tipo de factores que pueden llegar a... Pero con el parricidio son 30 años sin derecho a indulto, es un delito penal cerrado. Entonces habría que ver si es que vale la pena o no, ¿no? Esas cosas son complicadas en nuestra cuestión jurídica. Para empezar a analizar este tema tenemos que ver primero cómo se tipifica, ¿no? En general, toda conducta tiene que estar tipificada para poder ser considerada más adelante como delito. Ya tenemos que ver cómo se configura todos los delitos contra la vida que están inmersos en nuestro Código Penal. Tenemos infanticidio, tenemos emoción violenta, homicidio culposo, homicidio en prácticas deportivas, tenemos lesión seguida de muerte. Bueno, el aborto también podría ser considerado un delito contra la vida, aparte del asesinato, etcétera. Tenemos varias formas de delitos contra la vida, es como se tipifica por lo menos en nuestro medio. Y eso nos amerita tener un trabajo multidisciplinario, como vamos a ver un poco más adelante, en el sentido de cómo se tipifica el infanticidio y qué implica y qué no implica, y cómo se podría diferenciar infanticidio de neonaticidio, de asesinato inclusive, ¿no? O sea, ¿qué aportes tiene la psicología con el derecho en este tipo de casos? Por ejemplo, tenemos un elemento en común entre la psicología y el derecho, que es la conducta. Nosotros la estudiamos y el derecho a la norma. Y en ello hay que ver la atención a que la conducta humana no es fácil de clasificar, de calificar, de analizar, de subdividir. Ahí el derecho siempre nos llama la atención entre lo objetivo y lo subjetivo, en sentido a que el derecho nos quiere tachar a nosotros de subjetivos, pero en realidad lo subjetivo, el ser humano es absolutamente subjetivo, así que obviamente no sería una cosa terrible, ¿no? Y ahí es algo que me parece una tontera en el sentido de tacharnos o querer objetarnos por los subjetivos, y el ser humano de por sí es subjetivo, ¿no? Aquí un pequeño recordatorio, si es que lo han hecho, no sé, de la teoría del delito a partir del derecho, ¿no? Se tiene una acción X, una persona que ha cometido un X acto, digamos, agresivo, violento, etcétera, etcétera. Y entonces esa acción hay que pasarla por este filtro, que son estos 4 factores: la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, para ver si al pasar por estos 4 y cumplir con estos 4 criterios, puede pasar a esa estrellita que le pongo con el título de delito. Por ejemplo,
tiene que estar descrito. Esa es la tipicidad. Tiene que estar dentro de lo que es el Código Penal, estar descrito en el Código Penal, estar tipificado en el Código Penal, o sea, estar mencionado, y lo que se describe en el Código Penal tiene que ser coincidente con la conducta que habría cometido o que habría accionado el presunto autor, ¿no? Entonces no podemos, por decir, acusar a una persona de infanticidio cuando en realidad cometió un asesinato, ¿no? O no podemos confundir robo con hurto, etc. La conducta tiene que tener exactamente la descripción que está planteada en la norma. El asterisquito rojo que les he puesto a tipicidad y a culpabilidad les he puesto porque siento yo que son los elementos donde la psicología participa más. En el caso de tipicidad debería participar más en estas clasificaciones porque a veces el problema es precisamente que la conducta de la persona, de qué manera encaja o no en la situación. El caso que tenemos ahora en la actualidad en Bolivia, en La Paz, es el caso Kushner, que no se sabe si lo hace. Hay dos tipificaciones con las que se está, digamos, elevando el juicio. Es por la cuestión de delito, o sea, de homicidio en accidente de tránsito, y por otro lado feminicidio. Entonces ahí la conducta del señor Kushner, a cuál de las dos tipificaciones se subsume, ¿no? Dicho esto, si la conducta de este perico, digamos, podemos poner que ha sido una persona que ha violado, violación está descrita en la ley, entonces cumple. Anticuricidad es que esa conducta que cometió está en contra del derecho, la violación está en contra del derecho, por lo tanto cumple este criterio. La culpabilidad, ahí es un tema muy importante para psicología porque tiene que ver con factores de imputabilidad, con factores de la capacidad que tiene la persona o que tuvo la persona al momento del hecho, esa capacidad cognitiva y volitiva al momento del hecho de la imputabilidad. Y a esto se suma posibles eximientes, digamos, de la culpabilidad, que puede ser legítima defensa o puede ser, ¿cómo es el otro? Siempre me olvido uno, ¿sí? Legítima defensa o estado de necesidad, ¿no? Y ahí hay que analizar inclusive el posible acto de libera causa. La punibilidad es la reprochabilidad que se le pone a la persona. Entonces la capacidad de ser reprochable, o sea, de ser castigable. Si esos cuatro están presentes, pues es un delito. Ok, relevante en el delito, ¿qué es? Que sea doloso, o sea, si la acción de la persona es dolosa o es culposa. Y ahí obviamente no hay un límite entre doloso y culposo. No podemos poner un límite. Y además es muy difícil de comprobar. El doloso es haber tenido conciencia de lo que hizo, es el haber querido el daño que se ha producido, y en el culposo es que por descuido se haya dado ese daño. El asunto es que nosotros como psicólogos sabemos que evidentemente hay personas que actúan no siempre de forma absolutamente consciente, precisamente porque somos subjetivos, podemos querer una cosa y hacer otra, etcétera, cuestiones por el estilo. A veces actuamos de una forma así bastante digamos, poco clara, ¿no? Porque no somos absolutamente conscientes de todo. El derecho nos atribuye como si fuéramos conscientes del 100% de nuestros actos, pero no. Hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, si les pregunto a ustedes por qué están casadas o saliendo con esta persona, me van a dar, qué sé yo, 5 o 10 razones, pero ¿qué habrá detrás de ello? Estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Debajo de todas esas explicaciones seguramente hay modelos de padre o madre, positivos, negativos, traumas y demás cuestiones que están por detrás, ¿no? Entonces nosotros no siempre actuamos con toda la conciencia de nosotros, ¿no? Y el límite es muy, muy, muy difícil. Aquí están enumerados bastantes delitos contra la vida, algunos no están en nuestro medio, por ejemplo no está uxoricidio, que ahí he dicho para qué hubieran puesto el feminicidio, hubiera sido que aumenten, así como algo específico, si quieren al artículo de asesinato, que pongan uxoricidio, que eso se trata de cuando la persona mata a su pareja. Eso es el uxoricidio, matar, dar muerte a la pareja. Hombre o mujer, no importa. Entonces aquí ven, homicidio piadoso tenemos también nosotros, bueno, parricidio está 2 veces, asesinatos, homicidio y suicidio, incitación al suicidio también tenemos, que si nos faltaría poner tal vez
suicidio asistido, que no es un delito contra la vida, más bien, pero contra la vida de la propia víctima, ¿no? La persona que muere es la que atenta contra su propia vida, en ese sentido sí es un delito contra la vida. No está en nuestra legislación, habría que ver si vale la pena ponerla, es un tipo penal muy interesante, porque va más allá de la eutanasia. La eutanasia es cuando una persona, los familiares, personas allegadas, deciden por la que tampoco está aquí, habría que ver si en nuestro país son temas, por ejemplo, muy interesantes que podrían ser analizados por ustedes en las monografías, ¿no? La posibilidad de incluir en nuestro código penal o el civil en algunos casos la cuestión esta de estos delitos, ¿no? No delitos o estas situaciones. Bueno, la eutanasia, como ustedes saben, es que una persona llegada decida sobre la vida con criterios médicos, que la persona ya tenga muerte cerebral, etcétera, ¿no? Los criterios están dados por otras ciencias, en este caso la medicina. Y por el otro lado, digamos, el suicidio asistido es cuando la persona misma pide morir, tener una muerte digna, por los criterios también que un médico puede darle, que la persona ya no tiene vuelta y que lo que le sigue de allá en adelante es puramente sufrimiento y la persona quiere evitarse aquel sufrimiento. Entonces, si se le permite a través de términos legales, pues la persona sigue en ello, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos muchas formas de delitos contra la vida y, bueno, algunas tienen contacto con otras, o sea, digamos, comparten algunos factores, y como en el caso, ¿no? Pues estamos viendo el caso Kushner, homicidio en accidente de tránsito es muy distinto a parricidio, irnos hasta máximo 8 años a 30 años por la cuestión del asesinato, ¿no? O sea, bueno, en este caso feminicidio. Imagínense, ¿no? Y eso es simplemente porque cómo nosotros vamos a interpretar, o la justicia va a interpretar, la conducta del señor Kushner. ¿No? Por eso es tan importante analizar toda esta cuestión y cómo está descrito en la norma. En el caso, digamos, de homicidio, que nosotros tenemos homicidio, simplemente definimos o describimos homicidio como aquel que diere muerte a una persona sin ser asesino. Esa es nuestra definición de homicidio. Pero en otros países el homicidio lo subdividen en doloso, culposo, preterintencional, simple y calificado. Digamos, lo que nosotros tenemos como asesinato con premeditación, alevosía, ese es el calificado de otras cuestiones. Nosotros el preterintencional no lo tenemos. Es que quiso solamente lastimar, pero lamentablemente se le fue la mano y lo mató. El homicidio simple es que quiso, o sea, mató sin los agravantes, simplemente mató, ¿no? Sin voluntad, por imprudencia. Es una diferenciación al doloso. El doloso es casi un asesinato, porque quiso matar a su víctima, pero simplemente la mató, pero no la hizo sufrir, digamos, ¿no? Por eso no hay premeditación, no hay alevosía, ni ventaja, ni traición. Y en el culposo, que ha sido involuntario, lo hizo que está mezclado con el preterintencional. Como ven, en otras legislaciones hay una diferenciación mucho más, digamos, rica, y por eso también los años de sanción o de pena que se le da a la persona también están diferenciados. Nosotros tenemos hasta 20 años en homicidio y directamente 30 años sin derecho a indulto en asesinato. Entonces ahí tenemos un hueco entre 20 y 30 años, ¿no? Nuestro asesinato, o sea, ¿qué es asesinato? Es matar a una persona en circunstancias tales como alevosía, precio. La alevosía es aprovechar de la, digamos, vulnerabilidad y indefensión de la víctima. Precio, recompensa, es cuando se va a recibir algo a cambio, como ser un sicario. Promesa remuneratoria, lo propio. Ensañamiento es cuando se le hace sufrir a la víctima más de la cuenta, ¿no? O sea, es con alguna, digamos, sadismo y cuestiones así, aumentando un dolor, ¿no? Y ahí estamos analizando en nuestros factores de intencionalidad, que son analizados por el derecho, pero que la psicología le da muchas luces sobre si hubo o no hubo intencionalidad, de qué manera se presentó la intencionalidad. Y ahí vemos que por ahí la intencionalidad, qué tan consciente fue esa intención, ¿no? Si la persona, a veces el derecho dice, no hubo intencionalidad porque hay testigos que dicen que él ha amenazado con, te voy a matar. Me imagino que muchos de los que ustedes me están escuchando en algún momento tal vez, pucha, me va a ganas de matarla, quiero matarla.
eso ya es una intención. O sea, es bien, hay que analizar con una cuestión mucho más, digamos, estricta la cuestión de intencionalidad. Y esto no solo a veces en delitos contra la vida, sino alguna vez dice, no, llevar condón es para usarlo, llevar, digamos, hasta para violar. Llevar condón, los jóvenes ahora, casi todos tienen condones, chicos y chicas, pero no es porque están pensando que van a violar a alguien, están pensando en que si hay una relación sexual, pues tienen cómo protegerse. Sí hay, pero no es que necesariamente porque han llevado condón están pensando en que sí o sí van a tener una relación sexual, tampoco, ¿no? Entonces, eso es interesante analizar en las personas este tipo de situaciones, ¿no? Que la intencionalidad no es simplemente el haber llevado un arma, hay delitos contra la vida que han cometido un asesinato con revólver, han llevado el revólver, pero no lo han usado porque no tenía balas, han dicho voy a llevar para asustar, y han terminado matando a la persona, qué sé yo, a través de una asfixia, o con golpes, o qué sé yo, porque su intencionalidad no era matar, entonces su intencionalidad era robar, pero lamentablemente se han descontrolado. Entonces, eso es un tema muy interesante de analizar. Por otro lado, bueno, aquí en Bolivia el artículo es 152, que será sancionado con la pena de prisión de 30 años, sin derecho a indulto el que matar. Descendientes, cónyuge, ahí está feminicidio, o conviviente, está femicidio. Lo que no está es que cuando fue el feminicidio también te dice que la pareja ha dejado pareja y en ese caso también está involucrado o se está tomando en análisis, eso en el caso Kushner, ¿no? Por motivos fútiles, que son, o sea, motivos muy, o sea, irrelevantes que mata a una persona, ¿no? Bajos, con alevosía, que ya lo hemos dicho, ensañamiento, virtud de precio, etcétera, las demás cuestiones. También lo que no hemos dicho, consumar u ocultar otro delito, ¿no? Eso es algo interesante, que algunas personas por tapar la violación matan y no le están tapando, lo están agravando. O por tapar el robo matan, no lo están tapando, lo están agravando. Pero las personas no piensan con mucha lógica cuando están en una situación de ese estilo. Los elementos, bueno, ya los hemos analizado, que son la alevosía, el precio y el ensañamiento. Y lo que viene ahora, esto es lo que estamos hablando hace un rato de premeditación. Es una teoría alemana de Reinhard Lemp, que en realidad se llama Flucht nach vorne, es escape hacia adelante. Cuando uno habla de escape, normalmente la figura que uno tiene en la mente es que el escape es hacia atrás. Cuando se escapa, hay un peligro y uno pega la vuelta y se va para atrás, ¿no ve? En este caso se llama escape hacia adelante porque si analizamos, digamos, eh, en el eje vertical podemos el grado de escalamiento de la violencia, de la pelea, etcétera, de las personas, y en el eje horizontal ponemos el tiempo. Vemos que aquí al comienzo la persona empieza a discutir, a pelear, a decir barbaridades, a que se yo, un montón de situaciones, en que en este momento se da una agresión tremenda, en esta flechita, se da una agresión tremenda que para ellos es como un límite para alguna de las personas, en este caso para el agresor. Ese límite puede haber sido una frase, una palabra así espantosamente hiriente, o un primer golpe, un sopapo, un puñete, un tirarle algo, etcétera, pero que esa reacción, porque como ha sido tan abrupta o tan violenta, hace que se produzca una cesura, que es esto lo que estoy poniendo aquí, que en realidad es una cesura que no es así de grande en el tiempo, sino que son segundos que pasan por la mente de la persona, en uno dice, uy, no, qué barbaridad, qué he dicho, qué he hecho, esto no va conmigo, y que normalmente es la situación de ver el peligro y dices, uy, qué cosa terrible, me doy la vuelta y me escapo. Pero lamentablemente el ser humano en ese tipo de situaciones no dice, uy, me doy la vuelta y me escapo, sino algunos llegan a hacerlo, pero cuando tienen baja tolerancia a la frustración o son impulsivos, pasan y su escape es hacia adelante. Siguen y de ahí es que ya da lo mismo si le meten una cuchillada o 30 cuchilladas continuas, hasta que realmente quedan agotados liquidando a la persona. Entonces, ¿qué se ha premeditado? Ese es el asunto. Puede ser que se haya premeditado hasta aquí un robo, pero la persona no se dejó robar, entonces hubo que pegarla y de ahí adelante surgió el resto. O se la haya violado. Y al momento de la violación la persona, digamos,
se ha quejado, o la ha insultado, o la ha amenazado con que la va a denunciar, etcétera, se le ha dado un golpe para callarla, entonces va a continuar. Y así, entonces lo que ha premeditado tal vez ha sido hasta aquí, pero no, lo demás se le ha podido ir de la mano, ¿no? Del control, se le ha podido ir del control. A eso no le quita que es un asesinato también, ¿no? Porque se supone que las personas, todos podemos llegar a este límite y controlarlos. Pero lamentablemente hay cosas que sí se pueden, o emociones, o relaciones, o vínculos con las personas que dificultan que las personas que han llegado a esta etapita, a este momento, se puede echar para atrás. Y para que nos demos cuenta que es factible, piensen tal vez en ustedes. ¿Alguna vez han discutido tremendamente con su pareja o con alguien y la discusión se ha escalado, la persona terca ha continuado entre los dos y ustedes le han dicho una cosa fea, una cosa así que para ganar la discusión le han dicho algo hiriente y en ese momento les aseguro que ustedes han dicho, uy Dios mío, ¿cómo puede ser tan desgraciado y haberle mentado a la madre, haberle dicho eres retardada mental, eres una torcida, no sé, pues las cosas que uno conoce con las personas que tienen una relación afectiva y cuáles son sus talones de Aquiles. No sé si en ese momento ustedes habrán dicho, uy, después de esta barbaridad, mejor la paro y no discutimos y me salgo de la casa, o habrán continuado y la habrán mentado a la madre hasta la sexta generación. No, gracias a Dios han terminado solamente verbalmente la situación y no físicamente. Porque es una reacción que a nosotros, aunque solamente en cuestiones verbales, entre comillas, solamente porque pues, muy hirientes, nos puede suceder. Y esta otra teoría, que es de un inglés, de un estadounidense, es que apellida Simon, se llama Trepando a la colina, hill climbing, es la teoría, aquí estoy significado una especie de colina y le he puesto, digamos, un algo, ¿no? Pero podía haberle puesto muchas cosas. La teoría es que aquí, a la base de la colina, esté una persona y que quiere llegar a la meta. Y eso metafóricamente es como si una persona planifica, premedita una situación, pero con los elementos que tiene bajo su control o que puede observar. Digamos, una persona premedita el robo de una tienda, de una gasolinera, el asalto de una persona en la calle a las 3 de la mañana. Entonces, metafóricamente es como que quiero asaltar a una persona y esa es mi meta, aquí arriba. Pero yo veo que aquí hay, qué sé yo, una barda, aquí hay unos leones, aquí hay un río que es muy ancho y no lo puedo pasar, aquí hay unas rejas electrificadas, entonces, claro, mi camino lo tengo que hacer por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar acá arriba. Entonces uno planifica hasta lo que puede ver, pero cuando ya está en el asunto y llega hasta ahí arriba, que es lo que pudo prever, lo que no sabe es los imponderables, las cosas que no ha podido prever, por ejemplo, que la persona se defienda, que la persona había tenido un arma, que aparecen otras personas, que digo, cosas que no pueden prever. Y lo que sucede con la persona emocionalmente hasta llegar aquí arriba es que se obnubila porque sabe que está cometiendo un delito, sabe que se está arriesgando, sabe que puede ir a la cárcel, hay un montón de situaciones. Por lo tanto, su capacidad para, digamos, pensar está bastante disminuida. Entonces ahí es que las personas se dejan sorprender aquí arriba y que de haber planificado un robo terminan matando, de haber planificado una violación terminan matándose, hay cosas que, o de haber discutido con su pareja terminan matándola, sin que sea eso emoción violenta necesariamente, ¿no? Etcétera. Y aquí, bueno, se juntan muchas cosas, otros factores que influyen, digamos, si es una muerte en grupo, donde hay alcohol de por medio, donde hay emociones, no tiene tendencias a actuar de cierta determinada manera, o sea, como les digo, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, cosas de psicopatía. A ver, aquí me están preguntando. Podría pasar como el caso del descuartizador en Santa Cruz, que según su declaración no quería matarla, quería tener una relación con la mujer, pero la mató y la descuartizó según sin querer, en ese caso puede pasar. Lo que pasa después, lo que pasa es que el derecho, lo que juzga y analiza el derecho, no es lo que hizo con el cuerpo después, sino cómo la mató, por lo menos lo que debiera ser. El hecho que la haya descuartizado puede ser un agravante. En caso de asesinato no es agravante porque igual son 30 años.
Lo que pasa es que, bueno, según yo tenía revisado el expediente de ese caso, a no ser que haya habido o sea, me hayan pasado malos datos, en ese caso el señor sí, bueno, no terminó la relación sexual con la chica y la mató porque la chica le pidió algo que lo desencajó. Le pidió tener sexo oral y eso a él lo desencajó. ¿Qué trauma tendría? No sé qué. Entonces la mató y de ahí el hecho que la haya descuartizado es para librarse del castigo de la ley, o sea, para librarse del cuerpo. Eso es algo que ha sucedido después. Tampoco ha planificado aparentemente la muerte de la chica, solamente ha planificado tener la relación sexual. Y el detonante para la muerte, según lo que dice él, porque todo hay que, como forense nosotros tenemos que ser siempre, recibir las cosas con beneficio de inventario, una cosa lo que nos dicen y otra cosa lo que es la realidad, es que él dice, ¿no? Que realmente que la chica le haya pedido tener sexo oral y encima le haya insistido, etcétera, y haya empezado digamos, como que mover la situación corporal como para tal situación, a eso a él, ¿por qué traumas? Dice él que lo ha realmente sacado de quicio, ¿no? Porque eso es algo que no, él no toleraba, digamos, ¿no? Entonces ha dicho, esta mujer es una mujer que no vale la pena que viva porque es una basura y ahí es donde la liquida. Entonces, por lo menos es lo que él dice que ha sucedido de forma consciente, ¿no? ¿Con qué intención la ha llamado? Al fin es una chica que la conocía por internet y que habían pololeado o se habían relacionado por internet. Y claro, ahí habían subido mucho el deseo sexual, pero en el momento de encontrarse pasó lo que pasó. Por lo menos es el caso que yo asocio con esta situación, ¿no? Eh, la descuartizado y la ha ido botando por varios lugares de Santa Cruz. Lo chistoso es que cada bolsa que botaba se acercaba más a su casa. Ahí también vemos cómo nos juega el inconsciente, si es que el mismo caso. Tanto que la última bolsa un poco más y tenía una flecha para decir dónde era la casa del autor. Es porque inconscientemente el ser humano busca una especie de castigo. No puede vivir con el castigo. Y acuérdense ustedes cuando eran niños y por ahí han roto un lujo de la casa, algo así, les aseguro que algún rato, de viejos aunque sea, pero les han dicho a sus papás, ¿te acuerdas, papi, de ese jarrón que nadie sabía? Ese lo he roto yo. Les aseguro que por lo menos a más de uno de ustedes les ha pasado eso. Porque siempre queremos, aunque sea una reprimenda, aunque sea lo que sea, pero el ser humano medianamente sano busca el tener un castigo. No, obviamente, aunque sea por ahí no racional, pero okay. Interesantes las preguntas que están haciendo, me encantan así. ¿Qué cuestionamientos entonces tenemos en esto? Sería bueno diferenciar cada caso de forma individual dentro de una calificación general. Desde mi perspectiva, no sé, yo creo que muchos psicólogos forenses jurídicos estarían compartiendo conmigo, sí, ¿no? Claro que el derecho dice, y dice, la ley es para todos. Eso no quiere decir que la ley sea diferente para uno que para otro. La ley es igual para todos. Sin embargo, nosotros no tenemos que forzar cosas para que se cumpla, digamos, la ley. Lo que yo digo es que sí, evidentemente se califique como asesinato la conducta, pero que se pueda jugar con la pena que se le da a la persona, con agravantes y atenuantes, inclusive agravantes que vayan más allá de los 30 años, posiblemente. Claro que para eso tendríamos que abrir nuestra constitución política del Estado, porque ahí se dice que solamente tenemos hasta 30 años como pena máxima. No estoy hablando de pena de muerte, estoy hablando simplemente de poder poner hasta cadena perpetua. Y eso un poco para pensar que hay psicópatas que no cambian, ¿no? Y que salen todavía muy jóvenes. Si es que han cometido el delito a los 20 años, en realidad van a salir a los 40, porque aunque se dice 30 años en derecho a indulto, a los 20 ya está en la conducta. Y claro, el psicópata va a tener una buena conducta con tal de disminuirle 10 años a su pena. Se puede aguantar varias cosas con tal de disminuirle 10 años a su pena. A los 40 años sigue perfectamente perverso como para volver a reanudar con más maña, más saña y más violencia su anterior delito. ¿Cuánto tiempo vale una tipificación? Hay cosas que cambian. ¿Por qué? Porque la cultura cambia, etcétera, ¿no? Hace 100 años, en algunas legislaciones, ser homosexual era un delito. Menos mal que eso lo hemos anulado, ¿no? La homosexualidad no es un delito.
Desde luego que juega un rol la cultura y la sociedad, desde luego, ¿no? Lo que es emoción violenta, lo que es ahora feminicidio, no van a decir que no es un elemento cultural y social. Toda 348 es una reacción social en realidad, ¿no? Y el estado emocional, la relación víctima-agresor previo, ¿juega o no juega un rol? Desde luego que sí juega un rol, ¿no? Y sin embargo nosotros, en casos de asesinato, en parejas, o sea, a veces no tomamos en consideración que ha habido una relación tremenda entre ellos con una carga emocional pavorosa, arrastrada por años y que llegó un momento en que estalló y la persona decidió matar, decidió, estoy hablando, ¿no? Entonces, por lo tanto, caería con asesinato. Claro, por ahí con un detonante específico, pero que de todos modos, a partir de ese detonante, la persona había decidido matar. Entonces, hay que pensar, ¿no? O sea, esa relación víctima-agresor, entonces hay que analizarla con cuidado y evidentemente hay situaciones en que el estado emocional de ambos es importante, ¿no? Para jugar por lo menos con la culpa que tiene que cumplir. Y bueno, ahí hay un caso argentino que, bueno, es que es muy largo contar casos y consume mucho tiempo en la cuestión esta de um, en el virtual. Homicidio por emoción violenta lo vamos a ver, y vamos a ver, qué conclusión digamos, Bolivia lo plantea como que es el que mata a otra persona en estado de emoción violenta, que es una emoción violenta, es algo totalmente subjetivo, no sé por qué critica la psicología, si la emoción violenta es algo totalmente subjetivo, lo propio es lo excusable es totalmente subjetivo, impulsado por móviles honorables, o sea, ¿qué te impulsa? ¿Qué es un móvil? ¿Qué es honorable? Todos esos factores en realidad son bastante como digo, subjetivos, ¿no? Y en el mismo 254 se observa que la sanción aumenta por el grado de relación entre la víctima y el agresor de 6 a 8 años. Es así como nos tipificamos. Pero si nosotros analizamos esta tipificación con más detalle, vemos que emoción violenta es un suceso inesperado, es algo que una persona no se esperó encontrar con esa situación, con esta persona que tiene un vínculo afectivo grande o que algo está sucediendo, que es algo que lo desencaja emocionalmente. Así, de sopetón, es una sorpresa. Y eso hace que la persona disminuya o inclusive inhiba totalmente su freno inhibitorio, o sea, lo libere totalmente. ¿Qué es? Es un criterio psicológico jurídico, o sea, la emoción violenta no es un criterio absolutamente solo del derecho, sino que tiene muchos componentes psicológicos, que son motivación, emoción violenta, móviles honorables, todos esos factores que no son entendible si no es bajo, digamos, la interpretación adicional en el caso específico de la psicología. También la emoción violenta pasa por la influencia de la inacción homicida, ¿no? O sea, es una reacción, acción por reacción. La persona ha visto una situación o percibido y ha actuado directamente. Es una acción de matar a una persona, pero de forma inmediata, donde no media el elemento cognitivo, sino simplemente la reacción motora de esta persona. Y la importancia para calificarlo como homicidio es bueno analizar todo la situación como tal en su globalidad. Aquí desglosamos lo que es emoción violenta desde la perspectiva de la psicología, que hace un rato decía que es una acción por reacción, es una confrontación del imagen de sí mismo vulnerado, o sea, la persona que se enfrenta a esa situación dice, por Dios, la psicología plantea y la llama injuria narcisista, dice, por Dios, yo no me merecía esto. El caso típico, marido que sale temprano de su oficina, quiere sorprenderle a su esposa para tener una noche romántica, entra a su habitación y se encuentra que su esposa está revolcándose con su mejor amigo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente es una imagen de sí mismo vulnerada, injuria narcisista, porque como que a su ego lo están insultando en esa situación y es algo que la persona siente que no merece esa cuestión. Por eso se habla de una situación disvaliosa como elemento básico, junto con una conmoción afectiva intensa, porque es algo que afectivamente te ha sacudido totalmente como persona y que deriva en una respuesta psicomotora, es decir, no es que la persona simplemente se desmaya o queda catatónica o pega la vuelta para atrás, sino que se abalanza sobre la persona y la mata, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que existe es el trastorno mental transitorio o el trastorno explosivo intermitente, que es lo que les hablábamos la semana pasada, ¿no? Que tiene estos criterios, el trastorno explosivo intermitente, y lo que me faltaba aumentar, el trastorno mental transitorio, que se le da una especie como que de
como paréntesis en la conciencia de la persona, donde la persona no tiene conciencia de sus actos, simplemente que actúa por simple reacción. Y después de tener esa actuación, pues la persona queda totalmente devastada. El trastorno mental transitorio exige de de un despliegue de acción y de fuerza y de energía muy grande, cosa que después uno queda hecho bolsa. Por eso es que es interesante analizar en este tipo de situaciones que pueden haber sido emoción violenta, el antes, o sea, la situación de la pareja o de los implicados, el durante, de qué forma se da la situación inmediata, etcétera, los criterios estos, que en donde no medie el intelecto, y la acción del después, ¿qué ha hecho después? O sea, la persona que ha cometido agresión violenta normalmente queda atónita, queda con mucho desgaste, con muy poca energía, como para ordenar, como para lo que me preguntaba usted hace un rato, eh, de tener la fuerza de descuartizar a la persona, ¿no? O sea, no tienen esa fuerza, a no ser que, digamos, el cadáver se quede ahí y después, y nadie lo observe, nadie lo mira, y bueno, después de los días la persona recupera su fuerza y recién termina descuartizando, ¿no? Eso es otra cosa, pero inmediatamente después la persona queda bastante, digamos, en el suelo. Es una transformación de la personalidad de repente, es como decíamos, ¿cómo se puede decir coloquialmente? Es que le sale al Hulk de repente a la persona, ¿no? Espero que ubiquen Hulk, ese personaje verde que cuando se enoja se vuelve verde y súper violento, ese. Obviamente lo digo en tono así metafórico, ¿no? Pero hay una teoría que plantea que todos nosotros tenemos un Hulk y que cuando nos hurga nos encuentra, ¿no? Eso ya hemos hablado también la semana pasada. Se transforma la personalidad, pero no todos se les transforma de esa manera. A alguien se le puede transformar atacando a esa situación, como acabamos de describir, o por ahí alguien agarra, se da la vuelta, se pone a llorar y que se habla de un ataque de histeria, no sé. Eso ya va a depender mucho de la personalidad del individuo. Y pues cuando el sujeto actúa sin el completo dominio de su conciencia, o sea, no tiene conciencia, sino que actúa por reacción nada más, ¿no? Es un estado psicológico tremendo donde no tiene frenos inhibitorios. Y obra a través de un estímulo que lo ha provocado y le ha levantado todo su control sobre su voluntad. Ok, eso es en cuanto a emoción violenta. Si queremos ahora analizar un poco sobre la emoción violenta, en todos esos factores que los he sacado de libros, etcétera, etcétera, ¿hay algún factor que diga que emoción violenta es más pasible o exclusivo de hombres o de mujeres? No hay, pues. No hay, discúlpeme, pero lo que la 348 dice, o bueno, se ha anulado en el 252 del Código Penal, que emoción violenta que un hombre pueda acogerse a emoción violenta si la muerta es su pareja. O sea, hombres y mujeres pueden cometer emoción violenta sin medida ni clemencia. No, ahora que la ley 348 también diga que es para ambos sexos, es medio que lo que ha escrito con la mano lo está borrando con el codo, pero no hay ninguno en legislaciones comparadas, en jurisprudencias de otros países, etcétera. No hay factores que son únicos determinados como para decir, esta ley es para hombrecitos, esta ley para mujercitas. No, es igual para todos. En el caso, hay niños asesinos, ¿no? Muy pocos, son casos excepcionales, pero tenemos que considerar que lo que pasa, y es una de las teorías que nos plantea, que evidentemente mucha de esta conducta delincuencial puede ser evidentemente genética. Si no, no hubiera niños asesinos, o sea, un niño no puede socializarse tan mal desde que es tan chiquitito como para poder ser tan perverso, ¿no? Y tenemos niños en la historia o en estos últimos años en el mundo que no han sido ni siquiera víctimas de grandes situaciones como para poder haber cometido los delitos que han cometido. No, hay varios casos que si ustedes buscan en internet niños asesinos los van a encontrar y van a encontrar que son niños que ni siquiera en su gran mayoría estaban mal socializados o vivían infiernos en su casa. Es porque se habla que evidentemente hay un elemento genético, por lo menos en estos niños. Y de lo que se habla es que en realidad toda persona posee una semilla del mal en su interior y bueno, hay que ver si esa semilla germina, si es muy buena la semilla y está en muy buena tierra. Puede ser que sea una muy buena semilla, pero el lugar, el entorno de la persona es mala como para que esa semilla
germine y crezca, entonces se la anula. O al contrario, si se juntan hermosa semilla con que la persona además vive en un entorno espantoso, obviamente puede darse la delincuencia y además en este tipo de situaciones, ¿no? Porque que un niño decida matar a un adolescente o preadolescente y lo haga es porque es mucha maldad de inicio, ¿no? Normalmente son más inteligentes que el resto. Lo que sí se observa es que son niños que no necesariamente han vivido un infierno, pero sí les ha faltado apego y amor, especialmente de la madre hasta los 6 o 7 años y del padre entre los 8 y 12 si es que ha cometido el delito como adolescente, ¿no? Que los vínculos entonces afectivos que tiene ese niño no son correctos, no son adecuados. Pero ¿cuántos niños crecen así y prácticamente ninguno se convierte en asesino? O sea, son elementos necesarios, pero jamás únicos para que pase eso. Entonces, por eso es que se habla que hay una fuente genética, en realidad, en la situación. Aquí, analizando el feminicidio específicamente, o mujeres víctimas de aquello, se tiene que, evidentemente, y eso lo hemos visto en el anterior módulo de lo que era victimología, hay más mujeres que mueren, ¿no? Ya sea por abortos, por infanticidio, neonaticidios, por falta de comida, atención médica, por asesinatos por honor, tráfico de mujeres, violencia doméstica, etcétera. La mujer ya hemos visto que es más vulnerable. Pero en el caso, por ejemplo, específico de infanticidio, el 258, que ahora ya está siendo un poco modificado en el nuevo Código Penal, la madre que para cubrir su fragilidad o deshonra diere muerte a su hijo durante el parto hasta los 3 días después. Eso se ha desechado, lo está desechando, porque evidentemente el argumento del puerperio que lanzaban antes no cubre a todas las mujeres, y eso todos los médicos lo saben, que hay mujeres que tienen una depresión postparto, otras que no la tienen, otras que empieza inmediatamente, otras que empieza recién al mes, etcétera. Entonces no podemos encajar a todas hasta el tercer día, porque hay mujeres que pueden matar a sus hijos en el primero, segundo día, etcétera, pero lo matan porque no lo quieren, hay consciencia. Entonces eso no es infanticidio, eso es asesinato, no hay donde perderse. Por lo menos según lo que nuestro código nos ofrece. Nosotros no tenemos una diferenciación entre infanticidio, neonaticidio, asesinato de niños, etcétera, cuestiones por el estilo. Por ejemplo, cómo se trata en Colombia la muerte de los hijos, hay esta diferencia de infanticidio, que es la muerte del hijo en el primer año de vida, lo cual me parece también un poco forzado por este primer año de vida. Es como que si una mamá mata a su hijo al día siguiente de su cumpleaños, entonces ya no es infanticidio. Es muerte de un hijo y es filicidio. Entonces, claro, la pena es distinta, ¿no? Y eso es el término, por decir cronológico, no es real, no es real, ¿no? Porque lo que hay que ver ahí son las emociones, la situación de la madre para darle muerte al niño, y no si el niño tiene un día más o un día menos. Plantean neonaticidio como muerte de un hijo por la madre en las primeras 24 horas, lo cual también me parece medio relativo, porque en 24 horas una mujer tiene suficiente tiempo para darse cuenta de la magnitud de ese bebé, de lo que implica, etcétera, o sea, pensar. Y si piensa, ya pues es otra cuestión, ¿no? Por eso es que podríamos ponerle a todo, hacer un infanticidio como madre que le diera muerte a su hijo a partir o sea, de las horas de nacido, pero ponerle, según la situación, darle una sanción, qué sé yo, desde 3 años hasta 20, no sé, ¿no? Algo así, por decir algo, ¿no? Y eso es lo que ustedes podrían ver en filicidio, que después de un primer año de vida, que como ya les digo, eso ese quiebre así, me parece no real. Bueno, aquí hay un caso, podría comentar, esta Seferina, por ahí los que viven en La Paz se han acordado, se acuerdan hace años de una mamá que estaba con una depresión profunda, eh, mató a sus 2 hijos, pero la depresión profunda porque ella en su imaginario decía no quería que mis hijos sufran como yo y no quería que mis hijos sufran. Entonces, y mis hijos ya no sufren. O sea, claro que la manera de quitarse el sufrimiento ha sido muy brutal, ¿no? Bueno, lo vamos a matar. Y la señora tiene ahora brotes psicóticos, o sea que, como lo que nos estaba comentando nuestra colega hace un rato, de este muchacho que por ahí tiene brotes psicóticos, ella los tiene en la cárcel, que se imagina que sus hijos le hablan y le mandado cartas y dice que están bien, que no se preocupe, y cosas así. Y tiene voces, digamos, o en este caso no son voces, sino que le ha escrito cartas, dice ella, sus hijos.
Elementos generales, en caso, digamos, de esto que es muerte de hijo, la muerte de los hijos por los padres, por ejemplo, sacude a toda la sociedad. Si una madre mata a su hijo, la sociedad entera se levanta. Pero la sociedad no tiene que ser la que juzga es el tribunal, el que juzga es el tribunal. Entonces, precisamente los niños son mayormente muertos, sí, en contextos familiares, a raíz de la madre, por la madre. Y precisamente por este tipo de situaciones emocionales, ¿no? Y normalmente ese tipo de delitos no se repiten. Tienen o sea, hay poca madre que lo hace por perversa, ¿no? Evidentemente hay madres que lo hacen por perversas. Hay muchas madres de ellas, si uno vemos, analizamos mujeres asesinas, hay mujeres que han matado a sus hijos, 8 hijos. En Estados Unidos han matado a sus 8 hijos. Es otra cosa, ¿no? Pero ya eran grandecitos, de 3 años, 5 años, 10 años, de diferentes edades. Eso es asesinato, no hay donde perderse. Pero el mayor contexto de muerte de hijos se da precisamente por quienes les ha dado la vida, que son los madres, en algunos casos los padres. ¿Y por qué? Pues la víctima es totalmente indefensa y el argumento de la madre, aunque es un argumento, digamos, si ustedes quieren torcido, pero inconsciente, la madre no se lo dice de forma así consciente, plantea, yo le doy la vida, entonces soy la única que tiene derecho a quitársela. No, antes era más común como sacrificio, matar a los hijos, control de natalidad, ocultar malas acciones, qué sé yo, que ha visto en conventos, que monjas que han tenido hijos los han matado. Ahora, en teoría se ve menos, ¿no? Porque ahora una monja, por último, tiene otros métodos para cuidarse si quiere hacerlo. Esos términos habría que analizar y hacer una diferenciación de términos, filicidio, por ejemplo. En Colombia, como les he dicho, infanticidio, neonaticidio y muerte de un hijo después de un año son tipos de filicidios que podrían haber. En nuestro medio nosotros no tenemos. Esto sería interesante analizar, sin que repitan exactamente lo que yo he planteado, pero que ustedes profundicen en este tema, podría ser un tema interesante de la monografía, analizar la posibilidad de ampliar, de diferenciar lo que es dar muerte a un hijo, etcétera, ¿no? Para que no entre todo en infanticidio, que solamente está, bueno, lo que ahora se está cambiando un poco, no solamente hasta los 3 días, pero, o que sea directamente asesinato, ¿no? Hay diferentes situaciones que podríamos analizar. En los aspectos clínicos podríamos ver, digamos, que se da que una mamá mata a un niño recién nacido, eh, una psicosis posparto, esquizofrenia, depresión psicótica, que puede darles tranquilamente, pero hay que comprobar esas situaciones, ¿no? Y no solamente inmediatamente después del parto, sino también a lo largo de la crianza de los hijos, ¿no? Esta depresión psicótica, por ejemplo, que ha tenido Seferina, que les he comentado hace un rato, que posiblemente tenga la ley, pero no la ha tomado en consideración, simplemente la ha puesto como asesina. ¿Por qué? Porque toda la sociedad ha dicho, es maldita, cómo va a matar a sus hijos, siendo la madre, además, porque claro, tenía su ñato y su ñato no los quería a sus hijos, entonces para estar con su hombre, algo que nunca se ha podido comprobar, decían inclusive que el tipo había participado de la muerte de los chicos, la reconstrucción se ha comprobado absolutamente que el tipo no ha tenido relación, digamos, con la muerte de los chicos. O estados disociativos y disfuncionales que hemos visto que pueden darse tranquilamente en estos casos también, donde una mamá realmente para matar a su hijo tiene que disociarse, ¿no? O sea, realmente no puede estar sus cabales, ¿no? Entonces, como les decía, esta Seferina, su disociación ha sido una distorsión cognitiva diciendo yo voy a evitar que mis hijos sufran. Y listo, esa ha sido su cuestión y ha actuado automáticamente haciendo lo que ha hecho. Personalidades vulnerables, que también podría haber entrado esta Seferina, o que su personalidad real no muestra rasgos, digamos, específicos de, a ver acá, vamos a ver, quitar esta vainita de acá, aquí, ya, o sea, la personalidad, y eso es lo curioso, ¿no? Que estas mamás, cuando uno las analiza, no encuentra que sea violenta o que tenga episodios de violencia en su vida. Es decir, que no, ¿no? Pero precisamente porque tal vez no ha canalizado nunca con ira, con violencia, sus sufrimientos, sus penas, sus acciones, es que en un momento cuando suelta toda esta situación, pues se suelta de forma tremenda. Por si acaso, hemos dicho que nos íbamos a pasar hasta menos cuarto,
porque el otro día, como se me arruinó el internet, nos hemos quedado, hemos hecho unas 45 minutos de pausa que los hemos recuperado el otro día en casi en media hora y ahora nos faltaba compensar 15 minutos más. Entonces, si se ve, inclusive las mujeres que cometen específicamente neonaticidio, que son las que matan, como yo digo, durante o inmediatamente después del parto, o los dejan morir, porque no es que generalmente hay una acción de matar, sino que hay una omisión más bien de que el bebé viva. Como digo, son tranquilas, estudiosas, inclusive del cuadro de honor, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se esperaba nada de ellas y por eso es que ellas, como un mecanismo de defensa, yo he tenido 3 neonaticidas en Alemania entre mis asesinas. Eh, Estas 3 chicas no tuvieron conciencia siquiera de todo el embarazo. Negaron el embarazo ante ellas y ante los demás. Y cuando la gente, por ahí alguien les habría preguntado, ¿y Luchi, estás engordando tu panza? Luchi, ¿no estás embarazada? No, tengo mi periodo y las chicas han tenido una especie de periodo, un sangradito más o menos regular, a lo largo de los 7 meses que han estado embarazadas. Las 3 chicas han tenido prematuros sus bebés alrededor de los 7 meses y su panza ha crecido tremendamente poco. Eh, Ellos, inclusive la familia decía, está engordando, ¿no? O sea, como para decir a la familia, no, mi hija es perfecta, ¿no? Este cuadro de honor, ella no hace barbaridades. Y los han matado de una manera que, o sea, como digo, en realidad ninguna de las 3 los ha matado al bebé, los han dejado morir a los bebés nada más. No, la una es como si hubiera ido al baño y lo dejó en la taza, placenta y todo, y largó la cadena, obviamente no pasó. La otra abrió la ventana y lo puso en el pretil, lo puso, así. Y la tercera lo tuvo en su cama y al día siguiente cuando despertó todo el charco del líquido amniótico, la sangre, de la placenta, del bebé, y todo estaba ahí mezclado con todo, ¿no? Con su, así, ¿no? Y despertó y ahí recién como que no sabía ni siquiera lo que había pasado. No, estaban medias catatónicas estas personas. Las 3 tenían eso y obviamente es muy diferente a una persona que a los 2 días de una mamá recién mata a su bebé, ¿no? Eso es algo muy distinto. En Tarija ha tenido una así, que lo ha tenido en la ducha, largo ha tardado en tenerlo, lo ha ahogado, lo ha envuelto en una toalla, en su pijama, lo ha metido bajo su cama y al día siguiente, como quien va al colegio y me dice al colegio, se ha ido a enterrarlo. O sea, al día siguiente de eso cae infanticidio, no, es otra cosa, o sea, podría ser un infanticidio, pero bajo otro criterio, ¿no? La población que mata a sus bebés, así, estos neonaticidios, son menores de 25 años, jovencitas, en realidad más que todo entre 14 y 17 años, mayormente es el primer embarazo, son solteras y la relación ha sido ocasional, no es con un parejo que han tenido un parejo estable, porque si no, es distinta la figura, generalmente. Sanciones, sensación de insatisfacción a través de la maternidad, obviamente tampoco es que tienen buen o sea, dicen, no, la maternidad solo te pliega, te arruina, te impide crecer en tu vida. Si yo sí soy madre, voy a ser madre recién a los 30, cosas así, ¿no? O por ahí crisis familiares, o producto de violación e incesto que no han querido dar a conocer, o etcétera, o trabas morales y religiosas, disfuncionalidad familiar con pobreza de vínculos afectivos con los miembros, como para no confiar en ellos, o mujeres sobrepresionadas, digamos, por su entorno, que de ser perfectas, ¿no? Y estos, en el caso de las que yo he visto, eran básicamente mezcla de todos estos, y este sí estaba presente, el último, siempre. Pero, y de los demás había mezcla de mayor o menor escala. Mecanismo de negación del embarazo, que les he dicho, escasos cambios que denotan el embarazo, no tienen vómitos, no tienen nada, no preparan nada para la llegada del bebé, desde luego, porque no hay conciencia de ello, cosas así, ¿no? Entonces, cuando están con dolor de parto, es ridículo, porque cuando uno tiene los dolores, una hija, lo primero que hace es decirle a su mamá, mamá, me duele la panza, me duele el estómago. No, ni siquiera eso. Eso es algo ridículo, que no lo hacen, no acuden a pedir ayuda, simplemente ellas solitas solucionan el asunto, sí, en estado de obnubilación, ¿no? Paran en silencio y aún en el mismo bar. Las 3 que he tenido exactamente han sido así. He leído en literatura una chica que vivía en una especie de pueblito, así, y cuando tuvo los dolores de parto, ella
en vez de pedir ayuda a su familia, de decir que le dolía su estómago, etcétera, ya, no consideraba que estaba embarazada, salió despavorida de su casa, corriendo por el campo hasta llegar, esto fue en España, para ir a la clínica por el dolor de estómago que tenía. Y entre medio de la corredera sintió que estaba con vestido, sintió que algo se le deslizaba por las piernas, entonces se echó, lo evacuó al bebé, no terminó de evacuar la placenta, se subió el calzón, siguió corriendo, y cuando llegó a la clínica estaba totalmente madurnada de sangre, de líquido amniótico, el bebé se dijo en el camino, diciéndole que tenía un tremendo dolor de estómago, que ya había pasado casi todo, pero que igual quería que la atiendan, ¿no? Y la atienden y los médicos le dicen, no, no están haciendo eso, tu bebé dónde está, cuál bebé, cuál bebé. Y la señora, la chica estaba en un estado obnubilación total y por las huellas, dieron de dónde has venido, entonces, y por lo que ella dijo de dónde vivía, fueron a buscar el bebé y evidentemente estaba muerta, ¿no? Habría vivido un par de minutos y listo. Por eso padecen amnesia del parto, no recuerdan el parto, pero sí se dan cuenta que ha sido su parto por todo lo que ven a su alrededor, ¿no? Son personas muy, a veces, aisladas, etcétera. Y por eso, esos son los factores que hay que encontrar para eliminar la tipificación de neonaticidio, ¿no? Y que no sea infanticidio o que no sea asesinato. No sienten dolores ni contracciones, etcétera, ¿no? Tal vez me estoy extendiendo demasiado en este tipo de delito, pero es porque no hay en nuestro Código Penal y podríamos ver que haya, ¿no? Entonces sí se puede hablar de una perturbación psicótica pasajera porque en el sentido que han tenido una disociación, una amnesia, tiene un mecanismo de defensa de negación, trastorno mental transitorio, psicótico breve, etcétera, ¿no? Que es curable porque el trastorno mental transitorio es de aparición y de curación inmediata también. Este es nuestro artículo, pero que ya está cambiando en Bolivia. Bueno, ¿qué observaciones desde la psicología tenemos entonces? ¿No? Los tipos de trastornos mentales, lo que hemos visto la semana pasada, que rodean a la acción de dar muerte a un bebé, distinguen el tipo de intencionalidad o motivación del acto. Pues habría que analizar eso, diferenciar si hubo conciencia del embarazo, del parto, de la situación, la personalidad de la chica, la intención que tenía, el tiempo entre el nacimiento y la muerte del bebé. Y eso se hace con una autopsia, ¿no? Si el bebé habría o no habría respirado, eso se ve a través de los pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Para saber si ha vivido o no, si ha nacido vivo. Dar muerte a un hijo debe ser diferenciado por ser un fenómeno multicausal, ¿no? Por eso es que de personalidad, situación hormonal, ambiente y salud mental. Y la propuesta mía es que crear un nuevo tipo penal que sea infanticidio para describir el dar muerte a un hijo en el primer año de vida, aunque bueno, es que hay que poner un límite, dicen los abogados. Muerte a un hijo, describir dar muerte a un hijo que sea mayor, y neonaticidio, describir inmediatamente o durante el parto. Ok, ¿no? Y para eso obviamente tenemos que trabajar en común, ¿no? Psicología, trabajo social, psiquiatría y medicina. Ok, ¿qué población involucra? Eso ya lo hemos planteado. Eso también. Ok, en otro tema, ¿qué hacemos con la edad cronológica, ¿no? Cuando se cometen delitos contra la vida. ¿Qué hacemos, no? Una persona, hemos visto que hay niños asesinos, en nuestros medios hemos visto que hay adolescentes asesinos. Lo que hemos hecho hace un año y atrás es bajar la imputabilidad de 16 a 14. Con eso hemos solucionado el problema de la criminalidad y de la violencia en el país, en los jóvenes. No, lo único que hemos hecho es llenar nuestras cárceles más. Ok, no los llevan necesariamente a la cárcel, los dejan, sí, por lo menos en La Paz y en Santa Cruz tenemos un escape en que los de La Paz los llevan y los dejan en Calauma, que es en Piacha, y los de Santa Cruz los llevan a San Cruz, que de San Cruz es 10 veces mejor que el de Calauma. No está manejado por el Estado, sino por la gobernación. Por eso es que funciona mucho mejor. Perdón, no soy nazista, no soy política, pero sí sé que San Cruz funciona 10.000 veces mejor que el de Calauma. Entonces el asunto no es bajar la imputabilidad a 14 años y punto, ¿no? Para delitos en general, ¿no? Y ver por qué un adolescente puede cometer delitos graves, como puede ser asesinato. Modificar el aumento de la sanción de comisión de un hecho tampoco es la solución. Eso ha pasado este siglo, hemos tenido un endurecimiento increíble de muchas penas,
recrudecimiento de las sanciones, a aumentar sin derecho a indulto, los penos de delincuencia, aumentarles años, etcétera, etcétera, y eso no ha disminuido, no ha repercutido para nada en la disminución de la criminalidad. Ha seguido su curso y su aumento. Entonces, ¿qué pasa con el sin derecho a indulto también, como sanción entre asesinato y homicidio? Yo les digo a ustedes que vayan a preguntar a todas partes, la mayoría de los asesinos a los 20 años de estar adentro, lo sacan y listo, ¿no? Entonces no hay tal. La justicia debe ser sancionadora, rehabilitadora o restaurativa. Ahí ese es el paso que vamos a hacer también para analizar esta situación más adelante, ¿no? O sea, obviamente es una sanción o rehabilitarlo. Se dice que la cárcel, como ustedes sí han visto, el objetivo de la cárcel es resocializar. Pero además de eso, Bolivia está metida en la restauración, que también hemos visto algo, cuando hemos visto lo de victimología. Todas las calificaciones penales son aplicadas a la realidad. Acabamos de ver con infanticidio que no, por ejemplo, esa no. Estamos viendo que con feminicidio también tenemos problemas. Entonces, seguramente si hurgamos un poco más con detalle, vamos a encontrar otras tantas que tienen problemas con la realidad. Entonces hay que ver de cambiar algunas situaciones. Son también ideas que les lanzo para su monografía, ¿no? Pueden ser estas. Entonces, ¿qué? ¿La calificación encierra toda la gama de posibilidades situacionales humanas? No, o sea, si nosotros vemos en su librito el Código Penal que tiene poquitas hojitas chiquititas y si lo pasamos a formato de hojas bond, tamaño carta, pues ya no tenemos más de 10 hojas, ¿no? O 20. 20 hojas no se puede resumir toda la conducta delincuencial humana, imposible, ¿no? Porque el ser humano es un ser eminentemente complicado. Entonces, la calificación depende del desglose de la conducta, personalidad, contexto, relación, víctima, agresor, está una serie de factores que pueden ser presentes, estar presentes, unos de más peso, más rol que otros, pero no es que el asesino 5 minutos antes se volvió asesino, ¿no? Salvo la emoción violenta, es otra cosa. No se trata de justificar el hecho, no, para nada, pero sí se trata de analizarlo con justicia para darle a la persona, además que en medio de todo, los derechos humanos dice que un delincuente lo único que se lo priva es de su libre locomoción, o sea, de la libertad, pero por lo demás tiene todos los demás derechos. Entre ellos también tiene derecho a una justicia, ¿no? Real. Ya sea también puede ser también para agravar su situación, no solamente es para disminuirla. La propuesta para este tipo de situaciones es que el derecho sea coadyuvado por otras áreas, psicología, trabajo social, psiquiatría, medicina, antropología, sociología, para describir las tipificaciones que van a entrar al Código Penal, para analizar la situación esta de, digamos, dentro de lo que es un proceso de investigación en la etapa preparatoria, o más adelante ya en la etapa de juicio, poder todavía hacer consultas sobre ciertas cosas que no han quedado claras, o el juez al final de la etapa de juicio solicitar una valoración psicológica para la fijación de la pena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son esos roles que podríamos tener, más allá del penitenciario, donde el psicólogo tiene que ver de qué manera la persona se ha adaptado al encierro, y más, aún más importante que ello, es de qué manera la persona está elaborando realmente el delito que ha cometido para que cuando salga no lo vuelva a cometer. Eso es lo que más nos debería interesar de lo que es la cuestión. Ok, aquí vamos a profundizar un poco en asesinatos según la edad. Muchos, no todos, son temas que los he visto en mi maestría, porque he visto diferentes asesinos, pero todos eran mayores de edad, ¿no? No he tratado con niños. Sí, a través de mi mentor, he conocido el caso de una niñita de 7 años que mató a su hermanita de 10 meses, pero esa no entra en mi tesis, porque los míos eran personas mayores de edad que estaban con sentencia ejecutoriada por el delito de asesinato de ambos sexos, eh, y que no tenían ningún trastorno ningún trastorno de personalidad ni tampoco orgánico. En teoría eran sanos, ¿no? Rasgos de trastorno antisocial han tenido muchos, histriónicos, narcisistas, límites, etcétera, han tenido muchos, pero completos no.
por lo menos no que se los haya tipificado, calificado o diagnosticado como tal. O sea, aquí que podemos ver en el adolescente. El adolescente es una persona que comete delitos distintos al adulto. Aquí en el diagrama vemos que los adolescentes tienen conducta más incontrolable. Bueno, en realidad no está, bueno, es que en alemán la palabra es distinta. eh, y estoy hablando de personas adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, en Alemania se calcula que el adulto joven es joven, entra en este análisis y posibilidad de clasificación hasta los 25 años. Entonces, para Bolivia estaríamos hablando de adolescentes y de personas hasta los 25 años, ¿no? Entonces, estas personas tienden a actuar sin previsión, de forma impulsiva, etcétera. Cuando una persona planifica o mata algo, acuérdense de esa premeditación, por ahí hay algo que todavía lo frena. El adolescente, lamentablemente, del impulso suele pasarse directamente a la acción y al acto. En cambio, una persona adulta que ya es más madura, que su cerebro ya tiene más posibilidades de controlar las acciones por reacción, entonces después del impulso de querer, evidentemente, liquidar a alguien, pasa por un análisis que es el deseo. Si ese deseo se mantiene firme, pasa a un propósito que ya es planificar, y ese propósito pasa a la acción y la acción pasa al acto. Pero en el adolescente vemos que generalmente se pasa del impulso directamente a la acción y al acto. Estos dos se los traga el joven. Luego, el adolescente es una conducta de acción. Normalmente es conducta que pasa directamente a la acción. Vemos en ellos que tienen aún mayor escasez de tolerancia a la frustración. Ellos no postergan fácilmente sus impulsos, lo vemos en muchos jóvenes en la actualidad, lamentablemente. Quieren ya, y bueno, no llegarán, gracias a Dios, todos al asesinato, pero realmente es bien difícil lidiar hoy por hoy con jóvenes porque no postergan sus impulsos los jóvenes actuales. Y claro, fácilmente se pueden pasar a delitos graves, ¿no? Visión distorsionada de la realidad, ellos creen que todo lo saben, todo lo pueden, y que son las víctimas de la incomprensión, que el mundo es injusto, es que esto es inadmisible, qué sé yo. Entonces tienen una visión distorsionada de la realidad. O visión del tiempo como presente absoluto. De repente no se ponen a pensar, uy, caramba, pero y si entro a la cárcel, y si después ya con este problema mi chica acaba conmigo, o por ahí me friego mi vida. No, no, el tiempo es hoy, ¿no? Y, eso es, y la sociedad refuerza eso, ¿no? Hoy tienes que vivir el hoy. Llegan mensajes de internet, a Facebook, al WhatsApp, y que tenemos que vivir el hoy, como si se fuera. O sea, no es que hay que vivir obsesivamente el futuro o agarrado del pasado, porque vivir del pasado es vivir en depresión, vivir en el futuro es vivir en ansiedad, pero tampoco puede uno vivir absolutamente en el presente y no tomar en consideración lo que nos enseñó el pasado y los elementos de riesgo que puede tener el futuro. Imposibilidad de acceder a la abstracción, o sea, bueno, no sé, imposibilidad también es un poco fuerte la palabra, pero sí mucha dificultad de abstraerse, ¿no? O sea, no hay un pensar claro, es decir, las consecuencias, ¿no? Muchas cosas. Y utilización del propio cuerpo y el de los otros, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, cometen delitos más de cuerpo a cuerpo, ya sea por cuchillo, ya sea por asfixia, por ahorcamiento, ese tipo de situaciones que son directas, ¿no? En cambio, una persona mayor trata de alejarse de la persona un poco por salud mental, porque piensa y mejor se utiliza una arma, o cuestiones por el estilo. Oh, uy, pero ya nos hemos pasado más de la cuenta. Tampoco era más de 15 minutos. Nos quedaremos aquí justo en la mera 100, que es número redondo. Ahora sí me lo anoto para que no nos perdamos para el viernes. El viernes, confirmo, hay clases. Yo iba a viajar el viernes a Cochabamba a dar un curso, pero lo han postergado. Entonces, no hay problema, el viernes pasamos clases normalmente, pero esta vez sí de 7 a 8:30. ¿Ya? La tarea está subida a la plataforma, me imagino que Carolita la ha subido a la plataforma, entonces ustedes la tienen en plataforma. Estamos hablando ahí sobre temas, digamos que vamos a tocar pasado mañana más. Eh, Me imagino que ustedes, no sé, porque ellos ponen las fechas que ustedes tienen que poner
subir las tareas a la plataforma, no he entrado hoy día, pero imagino que ya han tenido que subir la primera tarea, ¿no? Entonces, por favor, y nuevamente con la recomendación que se esmeren un poquito más en las tareas, y no digan, ah, son 6, 7 puntos, es una miseria, ¿para que me voy a agarrar? Se van a agarrar para aprender, no para los puntos. Eso es lo más importante. Bueno, entonces, sin más, me despido de ustedes con cuántas personas presentes, digamos, del curso. Uno ha, abandonado. Somos 8 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7. Porque Ramiro Llanos y posgrado, yo estoy como Ramiro Llanos y posgrado. Hay 2 personas que han abandonado, pero bueno, han estado. Bueno, muchachas y muchachos, colegas, en esta búsqueda de justicia en nuestro país, me despido hasta el viernes. Chaucito y que tengan unos buenos días de días, no de hoy día, buenas noches. Hasta luego.